Bienvenidos nuevamente bienvenidos todos a la aula virtual de la Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana, escenario en el cual continuamos en el estudio del Evangelio de Mateo, avanzando por el capítulo 19. Vamos a continuar allí donde nos quedamos en la última ocasión, así que prepárate ahí con tu Biblia en mano, material para tomar notas, corazón dispuesto, mente dispuesta. Y sin más, demos inicio a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad, Dios, y el privilegio de poder conocerte cada día más. Señor, ponemos en tus manos este tiempo y oramos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra para poder comprenderla y, Señor, para poder vivirla. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estábamos en este texto de Mateo 19, 13 al 15, donde estuvimos ya en la última ocasión trabajando. Y vamos a continuar allí donde nos quedamos, este pasaje sobre Jesús y los niños, ya saben. Entonces vamos a continuar en el punto donde nos detuvimos la vez pasada. Así que abre tu Biblia allí, prepárate y iniciamos leyendo el texto. Mateo 19, 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Ese es el texto que habíamos estado considerando la vez pasada. Y habíamos visto pues la reacción de los discípulos. Ahora estamos ante la reacción de Jesús cuando los discípulos quieren impedir que aquellas personas interrumpan al maestro. Entonces dice allí: pero Jesús dijo, es decir, ante la reacción de los discípulos que quieren impedir que las personas acercaran a los niños a Jesús, Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Esa fue la reacción de Jesús. Y ya habíamos comenzado a ver esto en la vez pasada, pero reflexionar sobre esta indicación que ya habíamos dicho era más casi como una orden del Señor Jesús. Ese dejad está en un término que prácticamente implica una orden. Reflexionar sobre eso y lo que atañe a nosotros con nuestros hijos o los que tienen niños pequeños todavía criando. Decir que los padres deben, en base a lo que estamos viendo en la palabra, de la actitud de Jesús hacia los niños, los padres deben facilitar y no estorbar el que los niños se acerquen a Jesús. Obviamente que se acerquen a Jesús en el sentido de conocerlo a través de las experiencias de una escuela bíblica, de una escuela dominical, conocerlo a través de las historias que se cuentan a veces en base a la Biblia, conocerlo a través de las experiencias del tiempo de altar familiar en casa, o conocerlo a través del día a día en esas interacciones donde como padres o como abuelos puede esperar uno transmitirle algún tipo de enseñanza. Mira, Jesús hubiera actuado aquí, ¿qué haríamos nosotros en esta situación? Pensemos cómo lo haría Jesús. Y en ese ir y venir del día a día, dar la oportunidad para que los niños tengan, por lo menos degusten lo que es el Señor Jesús, que sabemos que está en medio nuestro y que definitivamente que nosotros que creemos en Él y lo hemos recibido, podemos transmitirle esas enseñanzas que le van a ellos a ir formando, le van a ir acercando a Jesús. Entonces, no estorbar, en lugar de impedir, más bien facilitar. Ahora, los padres, por otro lado, no, no pueden tomar la decisión de aceptar a Jesús en lugar de sus hijos. Por eso decíamos, facilitamos los padres que los niños, los hijos se acerquen a Jesús. Somos facilitadores en ese sentido, no impositores. No le vamos a imponer, tienes que, en ese sentido, porque definitivamente al final cada ser humano tomará su propia decisión con respecto a Jesús. Alguien dijo sabiamente: Dios no tiene nietos, tiene hijos, porque cada uno individualmente va a creer en el Señor Jesucristo por su propia voluntad y en base a su propia fe, no por la fe de papá y de mamá. Papá y mamá son facilitadores, guiadores,
que van a propiciar que el niño en su momento tenga un encuentro, ya sea de niño, de joven o de adulto, tenga un encuentro con el Señor Jesucristo, pero a nivel personal. Dios es un Dios personal. Entonces facilitamos, no estorbamos, pero no imponemos. Porque no va a poder ser, la fe no puede ser impuesta. Si fuese impuesta, Dios, que es el más poderoso de todos, nos los hubiera impuesto desde un principio. Pero Él nos da oportunidad para que cada uno de nosotros le aceptemos por nuestra propia voluntad, por nuestro propio libre albedrío. Así va a ser con los niños. Los padres no podemos tomar la decisión por ellos. Los padres sencillamente deben asegurarse de hacer todo lo que les corresponde a este respecto, guiar a los niños, como hicieron estas madres en este caso, llevaron los niños a Jesús, pero no le impusieron Jesús a los niños. A medida que los niños crecen, entonces los padres deben hacer todo lo posible por conducirlos hasta el punto que ellos voluntariamente reciban a Jesús como su Señor y Salvador. Eso es una decisión personal que cada persona va a tomar en su momento. Y ciertamente es difícil a veces. Nosotros todos conocemos la experiencia de niños que crecen en las iglesias con padres buenos, padres creyentes, nada de abuso, nada de, no, padres con buen testimonio y que los muchachos en su momento pueden que se aparten por muchas experiencias, pero esa semilla queda sembrada. Nunca se te olvide, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Así que esa semilla va a quedar sembrada ahí en ese corazón. Y es posible que muchos, y de hecho hay muchos testimonios de jóvenes que se han apartado en un momento, en algún momento de la vida más adelante, posiblemente a través de una circunstancia difícil, adversa, se van a acordar de esa experiencia que tuvieron desde niños, de ese Jesús que conocieron y que sus padres le modelaron y que pues van a hacer que en un momento dado puedan acercarse por su propia decisión al Señor. Es decisión personal, pero nuestra responsabilidad como padres es facilitar que ellos conozcan a Jesús para que en su momento tomen la decisión. Dice Jesús, porque de tales es el reino de los cielos, porque de tales es el reino de los cielos. Jesús declara la razón por la que los discípulos deben permitir que le lleven a los niños. Es decir, este es el planteamiento de él. ¿Por qué es importante que los niños puedan acercarse a él? Y en ese sentido, él afirma que el reino de los cielos es de los que son como niños, que eso ya lo vimos versículos atrás, en el capítulo 18, cuando hablábamos de aquel niño que Jesús puso en medio allá en Capernaum, ¿se acuerdan? Y enseñó de que hay que hacerse como niño para entrar al reino de los cielos, no queriendo decir que es ser niño físicamente, sino que en el sentido de ser como un niño, que es crédulo, que acepta lo que se le dice, que es inocente, que es claro, un niño en el término bíblico, porque sabemos que hoy día esto está muy cambiado, pero el sentido original del niño, sobre todo un niño bien pequeño, es que es inocente al mal, que es acepta al que se le guíe y demás. En ese sentido, ser como niños. Entonces aquí Jesús reafirma ese concepto de ser como niños para entrar al reino de los cielos, ser una persona que acepta y cree lo que le dice el Padre, la Madre. Entonces Jesús afirma que el reino de los cielos es de los que son como los niños. Por eso dice de los tales. Ojo que no dice de ellos, es decir, no dice que por ser niño ya eres, porque imagínate, si es ser niño para pertenecer al reino de los cielos, es decir, que todos los que crecemos y dejamos de ser niños ya dejamos de ser pertenecientes al reino de los cielos. No se refiere a que ser niño es físicamente, literalmente, es la característica que implica o la necesaria característica para ser miembro del reino de los cielos, sino que el tener el carácter de un niño. Entonces, por eso dice de los tales, es decir, de los que son como ellos, en el sentido de lo que venía diciendo, como decíamos ya en el capítulo 18, que es como ser como niños para entrar al reino de los cielos. Entonces, eso es lo que él está afirmando aquí, y por eso los recibe, porque ellos todavía están en esa inocencia, en esa, digámoslo entre comillas, ingenuidad, en donde prácticamente de forma natural aceptan que se les diga esto y lo aquello, y seguramente veían, no tenían ningún problema en creer en los milagros de Jesús o en que Jesús les dijera esto y lo otro, porque definitivamente el niño
El niño, en el buen término de la palabra, como decíamos, es así. Entonces así debemos nosotros como creyentes, ser así de, entre comillas, ingenuos, de ser creyentes, precisamente por eso se nos llama creyentes, porque creemos, tenemos esa fe en que Dios existe, que Dios actúa, que Dios hace milagros, que Dios puede sanarme, que Dios puede proveerme, cosas que quizás para el mundo le suena fantasía, pero es que el mundo no le conoce, definitivamente. De los tales es el reino de los cielos, de lo que son, en este sentido, como niños. Ahora, esto está en consonancia, como decíamos, con Mateo 8, 2 al 4, que es el texto que, 18, perdón, 2 al 4, que es el texto al que nos referíamos, donde declara que llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que a eso es lo que se refiere Jesús con que los tales, los que son como niños en su carácter. Ahora bien, porque de los tales es el reino de los cielos. Ah, aquí, aquí afirmar una serie de conceptos importantes, porque está el tema de el carácter de un niño le hace inocente hasta cierto momento. Entonces, bajo ese punto de vista, un niño, un bebé, un infante que muere tempranamente, 1 año, 2 años, 4 años, ¿hasta qué punto se pierde? No pudo haber aceptado a Jesucristo porque no tiene conciencia o va al cielo. Este es un concepto que quisiéramos en este momento puntualizar. Primero, decir que por naturaleza todos somos hijos de ira. Eso lo declara Efesios 2:3 cuando dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Efesios 2:3, entre los cuales, es decir, entre los pecadores, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y dice más adelante, y éramos por naturaleza, es decir, por nuestra naturaleza adámica, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, por naturaleza, todos los seres humanos somos hijos de ira, hijos de pecado. Ahora, los niños, por tanto, nacen pecadores en el sentido de haber heredado el pecado de sus padres. Es decir, ya vienen con una herencia espiritual. Obviamente ellos no han cometido absolutamente ningún pecado. Imposible que lo puedan hacer. Entonces, según el Salmo 51.5, mira cómo lo declara David, también inspirado por el Espíritu Santo. En el Salmo 51.5 dice, he aquí, en maldad he sido formado. David dice, en maldad he sido formado, refiriéndose a su gestación en el vientre de su madre. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No está diciendo que la madre era una prostituta ni nada, no, sino que sencillamente venía la naturaleza adámica a través de sus padres y que él, desde el momento de ser engendrado, nace en esa naturaleza. Por eso lo declara de esa manera. Y lo afirma Pablo muy claramente en Romanos que todas las personas en Adán han pecado. Romanos 5:12 dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, obviamente se refiere a Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, es claro, la enseñanza de la Escritura es que todos en Adán hemos pecado, porque la naturaleza muerta de Adán no puede engendrar naturaleza viva, espiritualmente hablando, sino naturaleza muerta. Primera Corintios 5:22, Primera Corintios 5:22 también lo afirma. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Por eso necesitamos esa vida nueva en Cristo, para pasar del viejo hombre que está muerto en Adán al nuevo hombre vivo en Cristo Jesús. Entonces, dicho esto, está claro que todos nacemos muertos espiritualmente hablando. Ahora, por otro lado, el pecado no se imputa porque obviamente estamos hablando de algo que viene acarreado, pero no porque la persona haya hecho nada. Por favor, un niño nace totalmente inocente en cuanto a ningún tipo, ni siquiera de pensamiento, ni mucho menos de acción.
Entonces el pecado no se imputa hasta que el niño tenga capacidad de discernir y de actuar con voluntad propia, que eso es lo que es la conclusión que se deriva de enseñanzas que nos hablan de la necesidad de tener conciencia de la ley o del pecado para poder ser atribuido el pecado. Por eso es la importancia de aquel árbol del conocimiento del bien y del mal. Sí, la desobediencia obviamente de Adán y Eva cuando lo tomaron, pero que con ella llegaron a la conciencia de que existía el bien y el mal y que ellos habían transgredido el mal. Romanos 2.12 dice, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Hablando en ese versículo, de que el que está cometiendo falta fuera de la ley, bueno, ya ahí, como dice también en Romanos, su conciencia, la revelación que tiene en la naturaleza de Dios, etcétera. Pero al no tener conocimiento de la ley, no puede ser juzgado por la ley. Por eso dice que sin ley perecerán, o sea, morirán sin ser juzgados por la ley. Y en Romanos 3:20 dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí dice que si la ley no dijera no mentirás por decir algo, no puedo saber que mentir era malo. En fin, obviamente aparte de la conciencia, pero la ley es la que establecía qué era lo bueno y qué era lo malo delante de Dios. Y en Romanos 5:13 dice, antes de la ley había pecado en el mundo. Obviamente, lo que es malo delante de Dios, sea como sea, pero no se había revelado antes que existiera. No había, estaba en blanco y negro, no estaba codificado, por decirlo así. Dice Romanos 5:13, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Si usted va por una carretera y no hay ningún letrero que diga límite de velocidad, usted va a 100 kilómetros por hora y la carretera en ningún momento tiene señalización y el policía lo detiene porque usted iba a 100 y según el policía tiene que ir a 80, pero si no hay señal que lo diga, no hay una ley que diga que por las carreteras de este país tiene que irse a máximo 80. Si no está establecida la ley, no hay forma de decir que usted la violó porque nunca estuvo establecida. Bueno, ese es un principio humano, pero en la palabra de Dios aquí lo dice claramente el texto de Romanos 15:13. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. De ahí se deduce que el no tener una norma que te pueda guiar y no tener, o por tanto, conciencia de esa norma, no se te inculpa de la misma. Si el niño entonces muere, y esto es lo que se acepta en la mayoría de las denominaciones cristianas, llámese católica, luterana, pentecostal, bautista, etcétera. Si el niño muere antes de alcanzar o estar consciente del pecado, se le imputa, se le atribuye la justicia de Cristo, así como le había sido imputado el pecado de Adán en el momento de su nacimiento. Entonces, por eso, Mateo 19:14, por eso Mateo 19:14, que dice Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, estos textos que hablan de los niños como modelo de lo que es un creyente, de una persona salva, también apoya el hecho que un niño inocente que no tiene conciencia de pecado, llámale un bebé, un infante, un lactante, definitivamente y hasta cierto punto un niño pequeño que no tiene esa conciencia no va a ser imputado y se le va a atribuir la justicia de Cristo. Es decir, un bebé de meses que fallece, que muere, todos los teólogos cristianos están de acuerdo que va a ir su alma al cielo. Ahora, el punto ahorita es en qué momento el niño alcanza conciencia de pecado. Y esa es una pregunta que hoy día es muy difícil de responder. En los tiempos antiguos, y todavía en algunos quizás décadas atrás, los niños eran muy inocentes. Yo todavía recuerdo esperar los regalos del niño Dios quizás a mis 7 años y todavía tener muchas ideas que hoy día llamaríamos mágicas, pero yo creía que era así. Hoy en día un niño ya de 5 años fácilmente está viendo incluso hasta pornografía por lo que se está viendo hoy día en las redes. Realmente este mundo está totalmente desquiciado en muchos sentidos, dándole a los niños unos roles de adultos muy temprano. Entonces hoy día es muy difícil decir a qué edad el niño ya tiene conciencia
de bien y de mal. Tú ves unas actitudes de niños bien pequeños que uno dice, wow, este niño como que tiene una malicia, como que tiene... Pero bueno, eso es imposible que nosotros lo juzguemos, pero es evidente que mientras más pequeño el niño, más inocente a esa conciencia de pecado. Fíjate, para los judíos, para el pueblo judío, los niños o muchachos alcanzaban, y hasta el día de hoy lo aceptan así, la responsabilidad ante la ley al cumplir 13 años. Por eso, cuando cumplen 13 años, todavía al día de hoy se celebra para los varones el llamado Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah que significa hijo de la ley, porque a partir de ese momento el muchacho se hace responsable ante la comunidad judía de sus actos que transgredan la ley. Y ese para ellos, eso es algo que viene de las enseñanzas rabínicas y estableciéndose que 13 años sería la edad en donde tendrían conciencia. Algo así como lo que nosotros más o menos hoy día aceptamos cuando decimos que 18 años es la edad de mayoría de edad desde la cual se le inculpa al muchacho que comete un delito. Pero hoy día sabemos que definitivamente ese es un temita complicado, eso de qué edad un joven que comete un delito se le imputa, y ustedes saben los problemas que hay con la ley, que se ha ido bajando la edad para ir a la cárcel y todo eso. Pero 18 años, antes era 21 años. Entonces es difícil decirlo, pero la conciencia de bien y mal hoy día lastimosamente creemos que se alcanza mucho más temprano de lo que era en la antigüedad. No hay forma de asegurar a qué edad alcanza cada niño la conciencia del pecado. Pero obviamente cuanto antes se le comience a instruir en los caminos del Señor, es lo ideal para que él vaya teniendo conciencia de su responsabilidad delante de Dios. No se debe refrenar, no se debe impedir, no se debe poner obstáculos a los niños que desean tomar, por ejemplo, una decisión por Cristo. No hay una edad a la cual usted le diga, este niño no puede hacerlo antes de tal edad. No existe esa edad. Obviamente, lo deseable es que el niño tenga conciencia de que definitivamente lo que está haciendo. No se debe, pero por otro lado, tampoco se debe presionar a hacerlo. Vamos, pase adelante para que reciba a Cristo. Se le puede hacer la invitación en un momento dado, quizás cuando consideramos que tienen la conciencia suficiente, pero nunca obligarlos, nunca impulsarlos, porque seríamos nosotros los que estaríamos tomando la decisión. Pero si les nace a ellos, no decir, no, usted no tiene edad. Si se da, pues darle la posibilidad, no pongamos nosotros el límite pensando que a esta edad no puede. Obvio, si no fue tan consciente como debiera ser, probablemente más adelante tendrá que tomar una decisión más consciente, pero no ser obstáculos, sino facilitadores de que los niños vengan al Señor Jesús. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, sigue diciendo el texto, se fue de allí. Fíjate, la imposición de manos era el acto simbólico que acompañaba a la bendición. Así que deducimos que al estar diciendo el texto que Jesús les impuso la mano, los bendijo, como fue el propósito inicial de que los padres trajeran los niños ante él. Así que ahí los bendijo. Y Marcos 16, Marcos 16 añade un par de cosas, que los tomó en los brazos y que los bendecía. Dice Marcos 10:16, tomándolo en los brazos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Así que Marcos sí aclara que no solamente impuso las manos, sino que realmente los bendecía. Inclusive los más pequeños seguramente los tomaba en sus brazos. Siempre el Señor Jesús con un toque muy, muy humano hacia las personas, en este caso hacia los niños. Ahora, en este pasaje es importante afirmar, porque ha habido quien lo ha dicho, en este pasaje no hay ningún respaldo bíblico para afirmar el bautismo de infantes, que podemos llevar a los niños a bautizarlos para que tengan a Cristo desde que son bebés de 6 meses, de 3 meses o de un mes de nacido. No hay respaldo para eso. Lo digo porque sí ha habido argumentos en ese sentido. Y es que por otro lado no hay ningún texto bíblico, y en eso tenemos que ser enfáticos, no hay ningún texto bíblico que de forma clara y directa ah, apoye el bautismo de niños, ni apostólico, ni declarado por Jesús,
ni siquiera de la iglesia primitiva. Siempre la persona para recibir el bautismo en agua tiene que estar consciente de ello. Habiendo aceptado a Jesucristo, entonces toma la decisión de tomar el bautismo en agua como un testimonio al mundo de que ha muerto así y ha resucitado a Cristo. Eso es lo que significa el sumergirse en las aguas y salir de las mismas, como lo dice Pablo allá en Romanos. De tal manera que esto es un acto que debe ser de una persona que consciente y voluntaria lo tome. Por tanto, un niño que no tiene conciencia ni siquiera a veces ni del bien ni del mal, mucho menos va a tener conciencia de un acto de bautismo a tan tierna edad. Fue prácticamente, según registran los anales históricos, fue con Tertuliano en el siglo III y con Agustín, sobre todo en el siglo IV, que comenzó a enseñarse el bautismo en niños. Quizás por los tiempos difíciles que vivieron en esa época los cristianos, usted sabe, las persecuciones y demás, todo el tema de después cuando comenzaron a llegar las invasiones de los pueblos bárbaros, que pues probablemente se popularizó esto de que para que el niño no muriera sin tener a Cristo vamos a bautizarlo como si eso fuera un acto que el padre podía tomar la decisión por los hijos, pero nunca fue esto una enseñanza ni de Jesús ni de sus discípulos. Así que en este pasaje tampoco podemos afirmar que tenía que ver con el hecho del bautismo de niños. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, dice, se fue de allí. Después de bendecir a los niños, Jesús evidentemente salió del lugar donde se encontraba. Recuerda, está en el ministerio en Perea y ahí Jesús estaba detenido probablemente en una población, una aldea, una ciudad y en una casa, en un lugar donde actuó o se dio este acto de la bendición de los niños. Ahora, él salió de la casa en que había entrado, como dice en Marcos 10:10, dice que en casa volvieron los discípulos a preguntar de lo mismo. Es decir, él había entrado con sus discípulos a una casa y es a esa casa donde se acerca la gente con los niños. Y él salió de esa casa, cuando dice aquí que habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí, evidentemente sale de la casa y muy probablemente de la aldea o ciudad donde se encontraba en la región de Perea. Por eso dice Marcos 10:17, al salir él para seguir su camino, o sea, salió seguramente de la casa y salió probablemente del pueblo, aldea o ciudad donde se encontraba. Entonces, aquí Jesús termina de ministrar en este lugar y sale de allí. Y ahí finalizaría ese texto. Entonces llegamos a Mateo 19:16 al 22, donde tenemos otro pasaje muy conocido y muy interesante. Apenas nos va a dar oportunidad para introducirlo y ahí quedaremos para la próxima ocasión. Leamos Mateo 19:16 al 22. Anota que este pasaje es paralelo con Marcos 10:17 al 22, Marcos 10:17 al 22 y con Lucas 18:18 al 23. Lucas 18:18 al 23. Dice así: entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, aquí vamos a ver este pasaje muy conocido de Jesús y su encuentro con este joven rico que tenemos en Mateo 19:16 al 22. Vamos a quedarnos aquí para entrar con todo de lleno en ese texto en la próxima ocasión. Así que anda meditando en este pasaje, anda considerándolo para que podamos en la próxima ocasión poder tener mayor idea del mismo y poder ver
las ricas enseñanzas que este texto nos va a dejar a todos nosotros. Hasta esa próxima ocasión, que el Señor siga bendiciendo tu vida rica y abundantemente y que la palabra de Dios siga siendo la guía de cada uno de tus días. Que Dios te bendiga.